Se define como diarrea a la deposición con una frecuencia mayor que la normal para una persona, de 3 o más veces al día, de heces sueltas o líquidas. La diarrea suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo que puede estar ocasionada por diversos organismos bacterianos, víricos o parásitos. La infección se transmite por alimentos o agua de consumo contaminados, o bien de una persona a otra, como resultado de una higiene deficiente. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte en niños menores de 5 años. Esta es una enfermedad prevenible y tratable. Algunos puntos importantes a destacar para su prevención son: promover la lactancia materna. Tenga cuidado en el aseo de su cocina y de los alimentos, tanto en su almacenamiento, preparación y consumo. Realizar un correcto lavado de manos frecuentemente. Consumir lácteos pasteurizados, al igual que sus derivados. Los probióticos con la cepa de Lactobacillus rhamnosus GG se han comprobado que ayudan a mantener o mejorar la microbiota y por tanto la salud intestinal ante cuadros de diarrea. En este webinar conoceremos más de esta afección común en niños, cuáles son sus causas, cómo tratarlas, cómo prevenirlas, cuáles son los signos de alarma y qué hacer ante ellas. Bienvenidos a Ideas para Padres. Este contenido llega gracias al auspicio de Vivera. Bienvenidos a Ideas para Padres. Como hemos escuchado, la diarrea es una enfermedad común en los niños y para hablar sobre esto contamos con la participación de la doctora Anita Barreno, pediatra, y el doctor Edison Aymacaña, gastroenterólogo pediatra. Doctores, bienvenidos a Ideas para Padres. Edison, ¿cuáles son las causas más importantes y más frecuentes que se ve de una diarrea en la consulta? Claro, bueno, buenas noches Gaby, buenas noches con todos los asistentes. La gastroenteritis o diarrea aguda es un tema bastante frecuente de la consulta pediátrica y gastroenterológica pediátrica, y lo que debemos tener presente es que dentro de las principales causas o causas más frecuentes tenemos las causas infecciosas. Definitivamente y de forma mucha más alta prevalencia tenemos las infecciones virales. Posteriormente tenemos luego infecciones bacterianas, parasitarias también. Sin embargo, lo que siempre debemos tener en cuenta es que dentro de las principales zonas virales y no necesariamente tenemos que administrar antibióticos, sobre todo en los menores de 3 años de edad, donde este cuadro es mucho más frecuente de origen viral. Muchas gracias, Edison. Anita, te escuchamos. Sí, ya puedes. ¿Sí? Sí, ¿me escuchan ahí? Muy bien. Y Anita, ¿cuáles son los signos que indican que el niño debe acudir al médico o que deben acudir a emergencia? Los signos más importantes son que el niño no beba nada o beba muy poco, que el niño no tolere nada por vía oral, es decir, que tenga más de 3 vómitos en una hora, o que las deposiciones sean abundantes, frecuentes, más de 4 en una hora, o si la cantidad de vómitos o diarrea es tan frecuente o abundante que no logramos compensar al niño con una sal de rehidratación y puede llegar a una deshidratación severa, fiebre alta de difícil control, dolor abdominal que no cede, pueden haber convulsiones en algunos de los casos, sería un caso importante para ir a o que las deposiciones o vómitos tengan sangre en ellas, que el niño esté muy irritable, que todo lo contrario, el niño esté muy apático, son signos para ir a una sala de urgencia. Gracias, Anita. Edison, en relación a esto, ¿cuáles son también causas que sean menos comunes? Hablando un poco de lo que es una diarrea aguda y de lo que es una diarrea crónica. Claro, si bien es cierto, muchos cuadros crónicos o de diarrea crónica pueden manifestarse inicialmente como una diarrea aguda, nosotros debemos tener presente que todo cuadro que ya persiste más tiempo del esperado o que no tiene una buena evolución, debemos considerar otro tipo de causas. Aquí, por ejemplo, generalmente nosotros investigamos diferentes trastornos de la absorción,
Podemos pensar, dependiendo de la edad de los pacientes, problemas de insuficiencia pancreática, malabsorción intestinal como una fibrosis quística, diferentes problemas relacionados con enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, o diferentes déficits relacionados con la absorción de los carbohidratos. Existen otro tipo de patologías también. Por ejemplo, nosotros tenemos patologías gastrointestinales que pueden condicionar en un inicio como diarrea aguda y luego terminar en diarrea crónica, como es el colon irritable o también una enfermedad inflamatoria intestinal. Algo que vemos con mucha frecuencia también son infecciones extraintestinales que pueden manifestarse con diarrea. Por ejemplo, infecciones respiratorias o incluso infecciones urinarias. Finalmente, quería mencionar también algo que está de bastante frecuencia, como es las alergias, y especialmente la alergia a la proteína de la leche de vaca, que también tiene una manifestación bastante común y nosotros debemos tenerle como alternativa diagnóstica en los casos en que no existe una evolución adecuada o lo que nosotros esperamos. Ya. Anita, hablando ya sobre prevención, ¿cómo nosotros podemos prevenir las causas más comunes de la diarrea? Bueno, lo más importante depende también de la edad. Por ejemplo, en los lactantes, lo más importante es la leche materna. No suspender la lactancia por nada, no hay indicación para hacerlo, pese a cual sea la causa de la diarrea. El lavado de manos es súper importante, extremar las medidas de higiene ahora más que nunca con respecto al consumo de agua, de alimentos, evitar también estar en contacto con, por ejemplo, animales que no estén controlados, o evitar lavar las cosas o los alimentos, los bebederos de los animales donde nosotros hacemos los alimentos para consumir en la casa. Es importante también la vacunación, ya que una de las causas más frecuentes de diarrea, como habíamos explicado antes, los virus. Dentro de estos está el rotavirus, que es un agente biológico que causa diarrea en más de un 60-80% de las veces en los niños menores de 2 años. Entonces, tener el calendario de vacunación es fundamental. También una dieta muy nutritiva, siempre variada, rica en todas las fracciones de alimentos, proteínas, vegetales, evitar consumo de carnes o de aves crudas, siempre manejarlas muy bien cocidas y con todas las medidas de enfriamiento. Por ejemplo, si ustedes van al supermercado, evitar que la carne quede mucho tiempo sin refrigeración, es ideal. Todas esas medidas previenen en el número de casos la diarrea aguda. Muchas gracias, Anita. Nos están llegando algunas preguntas ya de nuestro público. Y por ejemplo, una para Edison que me escriben por acá, dice, ¿qué puedo dar a mi bebé cuando tiene diarrea, ya que nació prematuro y tiene 8 meses? Y está un poco en relación a la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es el tratamiento de acuerdo con la condición? Tú nos comentaste algo importante sobre los antibióticos. ¿Podríamos conversar un poco más sobre el tratamiento y en especial cuando el niño es prematuro? Claro, bueno, la prematurez de por sí ya constituye una condición que tiene mucha importancia, no solo en el momento que nace, sino también en los meses subsiguientes. Si bien es cierto, cada caso es individual, lo que nosotros siempre debemos procurar es mantener un estado adecuado de hidratación. Una de las cosas que también nosotros debemos valorar siempre es la cantidad de orina que tiene nuestro niño en casa, que son signos de alarma y nos van a dar nuestro estado de hidratación también. Lo que mencionaba Gaby de forma muy importante, el uso de antibióticos ha contribuido que sea más frecuente el aparecimiento de diarrea, sobre todo relacionado con la alteración de la microbiota intestinal, o sea, las bacterias que normalmente tenemos en nuestro cuerpo. El antibiótico lo que hace es matar a las bacterias de forma no selectiva, o sea, mata lo malo, pero también lo bueno. Y justamente este desequilibrio puede asociarse con diarreas persistentes, incluso el aparecimiento de otros gérmenes que no son tan comunes como el famoso Clostridioides o Clostridium difficile que se le conocía antes. Entonces, son condiciones que nosotros debemos siempre tener en cuenta y estar pendientes para poder tratar de identificarlos.
Muy bien. En relación a esto también hay algunos mitos que pueden estar relacionados con el tratamiento de la diarrea. Y una mamá nos pregunta, ¿es verdad que cuando se tiene diarrea aguda es bueno comer pan quemado? En relación a esto, ¿qué piensas, Anita? Bueno, en realidad habían muchos mitos sobre la dieta con respecto a las diarreas, pero se ha visto en la actualidad que mientras más rápido el niño tolera la vía oral, se reintroduce la alimentación, que es lo mejor, la dieta debe ser la normal, con carbohidratos, por ejemplo, pueden consumir pan, arroz, avena, trigo, sin problema. Frutas, que algunas tienen pectina, que es una sustancia que puede ayudar en estos procesos, como por ejemplo la manzana, el banano, y indispensablemente el suero de rehidratación oral. Pueden consumir incluso yogur, y depende de la causa del cuadro clínico de cada paciente, pero no hay restricción en la dieta. Antes sí lo descartábamos, los lácteos, las grasas, obviamente no hay que comerlas en gran cantidad, sino en una dieta un poco más equilibrada hasta que el organismo se vaya adecuando. En cuanto al pan quemado, si el niño lo tolera, podría hacerlo, pero dudo que un niño que está mal de su barriguita pueda querer eso. Lo más importante es hidratarle y darle alimentos que le gusten, que se sienta a gusto para que él pueda seguir consumiendo su dieta y no tenga desequilibrios posteriores. Y las aguas aromáticas como el anís. No se recomiendan para nada el uso de aguas carbonatadas, de bebidas energizantes, de bebidas para deportistas, ni mucho el agua de anís, debido a que el suero de rehidratación oral tiene sodio, potasio, electrolitos, lo cual no está en estas otras bebidas. El agua de tecitos que nos recomiendan está bien, pero cuando no hay signos de deshidratación y siempre acompañado de un suero de rehidratación oral. Pero debemos siempre recordar que lo óptimo son las sales de rehidratación oral y no introducir otro tipo de líquidos. Debido a que, por ejemplo, estas bebidas para energizantes o para deportistas tienen mucha glucosa, son muy osmolares y pueden favorecer aún más a tener más diarrea. Entonces no se recomienda usarlas. Y Edison, ¿se debe interrumpir la lactancia cuando un bebé lactante está con un proceso diarreico? Bueno, dentro de la parte o el manejo nutricional, en realidad no existe ningún tipo de evidencia científica para que primero nosotros hagamos cambios significativos en la dieta, en el tratamiento de la diarrea aguda. Es verdad que a veces disminuimos algunos alimentos. Sin embargo, en la lactancia materna, más bien se debe continuar con esta de manera normal, ya que justamente se ha visto incluso que puede disminuir la intensidad y la duración de la gastroenteritis aguda. Recordemos que la leche materna no solo tiene elementos nutritivos, nosotros le llamamos que es un verdadero tejido también, ya que nos ayuda con diferentes sustancias que nos ayudan a defender de las infecciones. Entonces, más bien no es recomendable la suspensión de la lactancia materna durante estos periodos. Muy bien, muchas gracias. En relación a esto, ¿qué hacer también si la diarrea comienza a volver de una forma repetida? Entonces, hay niños que tienen un proceso de diarrea y luego de 2 semanas vuelve nuevamente la diarrea. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Bueno, en realidad todo va a depender del estado de hidratación de nuestro paciente o de nuestro niño. Si es un cuadro de deshidratación, que es algo súper agudo, debemos acudir con nuestro médico, pediatra, evaluación y decidir si se puede mantener o no una hidratación vía oral o una intravenosa. Sin embargo, no es raro, como mencionamos, que una diarrea aguda se haga una diarrea persistente. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo, nuestro intestino, transitoriamente deja de asimilar algunos alimentos. Esto básicamente se produce porque existe un aplanamiento o una atrofia que nosotros llamamos de las vellosidades, donde prácticamente lo que estamos comiendo se va a eliminar sin primeramente ser digerido y posteriormente no se absorbe, por lo tanto se elimina. Y esto es una causa de diarrea persistente que es muy frecuente que suceda después de cuadros agudos, sobre todo cuando ya demoran más de 5 a 7 días.
Anita, ¿es posible ayudar a los niños a desarrollar mayores defensas? ¿Y qué alimentos pueden beneficiar esto? Sí, de hecho, lo que mencionaba el doctor Jaime Caña, que es la lactancia materna, la leche materna es uno de los factores que protegen al niño y evita el riesgo de padecer diarrea aguda. También se han visto otros alimentos, más bien dicho, no alimentos, sino otras sustancias como por ejemplo los probióticos que pueden ayudar en la reducción de la evolución de la diarrea, siempre que sean probados científicamente con varios estudios que lo evalúen y que tengan la cantidad adecuada para proveer un beneficio al organismo, podrían ayudar. Y siempre tratar de consumir el agua segura, los alimentos en buena condición, evitar alimentos que estén tener mucho cuidado con la manipulación de TG. También hay otros alimentos que tienen pectina que podrían ayudar y obviamente el tipo de alimentación. Si hay una dieta muy baja en calorías o muy inadecuada, podría predisponer a la desnutrición, lo cual ayuda a que haya diarreas más frecuentemente. Pero alimentos en concreto, no. La leche materna sí es el único alimento que se ha comprobado que ayuda a reducir el riesgo. Muchas gracias, Anita. ¿Y estos alimentos que se llaman astringentes, estas dietas especiales que se les manda cuando está con diarrea, ayudan realmente, mi doctora Anita? No, antes se los mencionaba mucho, pero se ha visto en los nuevos estudios que no hay evidencia que respalde este tipo de dieta. Más bien se trata de introducir la dieta lo más temprano posible. Si un niño tuvo intolerancia oral, es decir, vómitos repetidos, se puede proveer unas 4 horas de ayuno y una vez que se inicia la tolerancia y el niño lo logra, se introduce nuevamente la dieta con restricciones de acuerdo al caso del niño o al agente etiológico que lo determinará su pediatra o el gastropediatra que le esté valorando, pero no en realidad. Las dietas astringentes no han sido demostradas eficaces para reducir la evolución de la diarrea. Edison, aquí hay una pregunta que es importante. ¿Cuándo se les debe mandar a los niños a hacer exámenes de laboratorio en relación cuando tienen un proceso diarreico? ¿Se lo manda a hacer siempre o depende del caso? Perfecto. Justamente es una de las cosas que tal vez hay mucho demanda de exámenes o de estudios. Primero, debemos recordar que la mayoría de los niños no requieren de pruebas de laboratorio, ¿sí? Sin embargo, estos se deben de solicitar de acuerdo a las manifestaciones clínicas que tenga, factores que nosotros llamamos epidemiológicas o diferentes condiciones del paciente. Por ejemplo, si nosotros estamos sospechando que nuestro paciente está deshidratado, que esto puede asociarse a disturbios o alteraciones electrolíticas, hablamos de sodio, potasio, cloro, evidentemente tenemos que hacer estudios para tratar de buscar si existe alguna de estas alteraciones y corregirlos. Dentro de esto nosotros muchas veces pedimos biometrías hemáticas, gasometrías y otros estudios tal vez un poquito más avanzados. En algunas ocasiones, nosotros tenemos que realizar estudios para buscar la etiología, o sea, para buscar la causa de la diarrea. Sin embargo, esto también se encuentra específicamente diseñado o debemos realizarlo en algunos pacientes. Por ejemplo, debemos recordar que un copro de por sí no nos ayuda a diferenciar de forma clara si es un cuadro agudo o crónico, ya que pueden compartir, mejor dicho, un cuadro viral o bacteriano, ya que pueden compartir muchas características. Sin embargo, si nosotros tenemos un paciente que además de tener diarrea, tiene fiebre, tiene deposiciones sanguinolentas, con dolor abdominal y con signos sistémicos que nosotros llamamos, es decir, que afecta el estado general de nuestro paciente, sí nos obliga a que nosotros realicemos estudios, sobre todo para investigar una etiología bacteriana. Y aquí, a más importancia que un copro parasitario simple, el copro cultivo es lo que nos va a ayudar a determinar esto. En muchas circunstancias también vemos que pese a todo esto, el cuadro sigue repetitivo y persistente.
Tenemos algunos otros tipos de estudios que nos pueden ayudar con más eficacia para este tipo de cosas. En algunos lactantes o bebés menores de 1 año de edad, si tienen un compromiso sistémico, también tenemos que pensar en realizar otros cultivos de la sangre incluso, no solo de la deposición, tratando de buscar si existe una infección generalizada en estos pacientes. Existen otras condiciones como por ejemplo pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? O pacientes que tienen, como justamente nos mencionaban, un paciente prematuro. Son condiciones especiales donde debemos modificar mucho nuestra conducta, sobre todo para ofrecer el mayor beneficio, ¿sí? Ok. En relación a un tema que habló Anita hace un ratito sobre los probióticos, ¿cómo actúan los probióticos en el organismo? Se habla también de los prebióticos, probióticos y algunas sustancias que están relacionadas. ¿Ayudan a la diarrea? ¿Ayudan a mantener la salud del tracto gastrointestinal de los niños? ¿Aló? ¿Edison? Bueno, aquí en realidad en todos los países tenemos una amplia gama de los diferentes productos, ¿no? Debemos recordar, como mencionamos en algún momento ya en esta reunión, nuestro intestino tiene bacterias buenas que nos ayudan a defender. El mecanismo justamente es porque al adherirse a la superficie de nuestro intestino, evita que se adhieran las bacterias malas y por tanto tengan una capacidad de adherirse e introducirse y producir lesión. Aquí existe mucha confusión también porque hay que recordar que el hecho de dar un probiótico no significa que va a desaparecer la diarrea. Más bien lo que sí se ha visto es que muchos probióticos con evidencia científica lo que nos van a ayudar es disminuir el tiempo de diarrea y el tiempo promedio de disminución de la diarrea en cada cuadro es aproximadamente 1 día. Dentro de esto, los probióticos, como mencionamos, son bacterias buenas que ayudan o ejercen un efecto beneficioso en el paciente. Los prebióticos, que también ahora hay una mezcla, ¿no? Probióticos de prebióticos y prebióticos, perdón, es un alimento para el probiótico. Es decir, todo esto va a hacer que tenga una mejor acción los probióticos. Entonces, todas estas mezclas lo hacen, pero la verdad es que no debemos tener una idea de que el hecho de dar un probiótico es igual a desaparecer completamente la diarrea. Ok, ¿y desde qué edad se les puede dar como coadyuvante al tratamiento de la diarrea a un niño un tratamiento con probióticos? En relación a esto, en realidad son bastante seguros. Las únicas condiciones que nosotros debemos tener cuidado con contraindicaciones vienen a ser cuando existe un compromiso, por ejemplo, tienen una inmunodeficiencia o son pacientes que nosotros tenemos tratamientos de quimioterapia, donde de por sí ya les bajamos las defensas, en otras palabras. Pero el uso de probióticos son bastante seguros, que incluso utilizamos muchas de las ocasiones hasta en prematuros para poder prevenir o tratar la enterocolitis necrotizante, que es una condición muy frecuente en este tipo de pacientes. Yo creo que hay una pregunta que podría estar relacionada con el asunto de lo que es la microbiota intestinal. Y aquí nos preguntan, a mi hijo una vez que estuvo resfriado le recetaron amoxicilina y, e hizo una deposición 14 veces en 1 hora. ¿Esto se puede considerar alergia a la amoxicilina o estará en relación más bien a un tema de alteración de la microbiota intestinal? Bueno, sí, en realidad una de los efectos del antibiótico es producir diarrea y es así que nosotros tenemos la diarrea asociada al uso de antibióticos. Y aquí también es donde algunos probióticos han demostrado disminuir la frecuencia de esto. Es verdad que también existen reacciones de hipersensibilidad o alergia, pero la verdad es que lo que primero deberíamos pensar es que existió lo que nosotros llamamos una alteración en la microbiota con la consecuente deposiciones diarreicas. Anita, ¿cuál sería la consecuencia de no tratar adecuadamente una diarrea? ¿Qué es lo que más preocupa en el momento de una diarrea aguda? Sin duda la deshidratación, que es lo más grave que podría pasar si el estado del niño no es bueno,
hay intolerancia oral, no se logra compensar las pérdidas que está teniendo por diarrea o por vómito, el niño puede llegar a cambiar su estado de conciencia, tener convulsiones, tener un shock hipovolémico que podría ser una de las causas, es decir, que la cantidad de líquidos en su cuerpo no es suficiente y su presión sanguínea no se puede mantener, que podría llevar a la muerte. También hay agentes etiológicos que son muy agresivos y podrían generalizar una infección, llegando a estas bacterias incluso a la sangre, que se podría producir lo que se llama un shock séptico, que podría llevar a la muerte, que son los problemas más importantes que tenemos que ver siempre en todos los niños que presentan desequilibrios hidroelectrolíticos o infecciones severas. También cuando estas diarreas se prolongan, como habíamos mencionado, podrían llevar a la desnutrición, ya que no se absorben todos los alimentos necesarios, los nutrientes, y el intestino se hace atrófico y no permite que se absorban de manera adecuada. Esas podrían ser las causas más graves que tenemos que tener en cuenta cuando una diarrea no ha sido bien tratada. ¿Y siempre se comienza con hidratación intravenosa o se puede intentar en casa administrar otro tipo de líquido, mi Anita? Siempre se debe intentar primero las sales de rehidratación oral. Apenas usted tenga un niño que empieza con más de evacuaciones diarreicas, más de las usuales que el niño hace, usted ve que su niño está yendo frecuentemente al baño o ha tenido vómitos, lo importante es iniciar el suero de rehidratación oral hasta comunicarse con su pediatra. Se recomienda que sean los sobrecitos de sales de rehidratación oral o los líquidos que disponemos en el mercado, siempre con una concentración de sodio adecuado, que se recomienda que tenga 60 miliequivalentes más o menos, según la edad. También de no disponer estos preparados, se podría hacer un suero casero, que podría ser algo emergente, si en verdad no se puede conseguir estos productos. Pero lo recomendable es que se consuman los que ya vienen realmente preparados, porque tienen la cantidad adecuada de electrolitos, de moléculas. Podemos hacer en casa, tal vez no siempre son exactos y no van a favorecer al niño. Sin embargo, cuando estemos en una situación de emergencia, se los puede utilizar. Los niños que necesitan rehidratación intravenosa son los que tienen deshidratación de moderada a severa, es decir, que los cuadros son repetitivos de vómitos, más de 3 en una hora, 4 deposiciones en una hora o más, son abundantes, copiosas, con sangre, no alcanzamos a reponer vía oral. Esos son los pequeños que deben ir a una sala de urgencias y tener una vía intravenosa para reponer estos líquidos perdidos. Tú mencionaste un síntoma que es muy importante y que se acompaña mucho de la diarrea, el vómito. ¿Qué hacer si el niño está vomitando? ¿Cómo los papás pueden darle el suero de rehidratación oral si el niño vomita todo? Si el niño ha vomitado, es preferible esperar entre unos 30 y 40 minutos para que haya un reposo gástrico y poder iniciar la hidratación con calma. Siempre la clave de la hidratación es la paciencia. Entonces podríamos dar suero de rehidratación oral 5 cc o una cucharadita cada 5 minutos. Se recomienda más o menos 2 ml por kilo. Usted puede tener un contacto con su pediatra o si no darle una cucharadita cada 5 minutos por el intervalo de una hora y media, ver que no vuelva a tener vómito y ahí sí introducir otro tipo de alimentos. Si el niño tiene más de 3 vómitos en una hora, debe comunicarse con el pediatra o acudir a una sala de emergencias para evitar que se deshidrate gravemente. Muy bien. Hay otro síntoma que también preocupa mucho a los papás y es la fiebre, Anita. ¿Cómo se trataría ahí la diarrea con fiebre? Sí, primero podríamos intentar, de acuerdo a la condición, si el niño ha vomitado, es preferible esperar, darle un baño, bajar la temperatura con medios físicos, pero si el niño está tolerando la vía oral, podríamos darle una dosis del paracetamol que generalmente las mamás tienen en casa, siempre comunicarse con el pediatra porque hay cuadros que pueden iniciar con fiebres altas o, por ejemplo, patologías quirúrgicas, no es usual, pero sí puede pasar,
que empiecen con dolor abdominal, fiebre y diarrea, por ejemplo, una apendicitis, o en niños con vaginación intestinal. Entonces, siempre cuando haya fiebres altas, de 38 o más, de difícil control, el niño no está bien, sus deposiciones son repetidas, el dolor abdominal no cede, comunicarse con su pediatra de cabecera o acudir hasta la urgencia. Edison, en este tiempo de pandemia que hablamos y se escucha hablar mucho del COVID-19, ¿qué tan frecuente es que los niños presenten un cuadro de COVID acompañado de diarrea? ¿Hay que pensar Claro. como agente etiológico este germen nuevo? Bueno, en realidad aquí debemos tomar en cuenta muchos factores y lo que nosotros siempre mencionamos es el factor epidemiológico, si hubo o no contacto. En realidad es algo que nos ayuda mucho a tener un mayor índice de sospecha. Sin embargo, si ya nos enfocamos a lo que es la parte pediátrica, primero, el COVID tiene una manifestación que es bastante diferente a la de los adultos y no solamente hablando del tipo de síntomas, sino también de severidad. Dentro de lo que es la parte gastrointestinal, sí se pueden presentar vómitos, diarrea, pero sobre todo si ya tenemos asociado a un contacto con alguna persona en primer grado que tuvo este cuadro, nos hará pensar con mucha más frecuencia. Ahora, no debemos olvidar que tenemos también otras opciones, ¿no? Generalmente en niños, o sea, y sobre todo en estas épocas de pandemia, antes de pensar directamente en el COVID, pensemos y descartemos las otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado de unas infecciones extraintestinales como respiratorias, vías urinarias, o también pensar en alguna infección de garganta, por ejemplo. De la misma forma, tenemos que tomar en cuenta también que muchos tratamientos pueden hacernos que altere el hábito intestinal. Entonces, no es tan fácil o no es en lo primero que debemos pensar como padres o médicos, pero siempre estar alertas. Ahora, también pensar en asociación con otros síntomas, por ejemplo, ¿no? Muy hablado está también la presencia de las lesiones en la piel o el Kawasaki-like, que son otras de las condiciones que nos pueden ayudar a hacer pensar en este tipo de síntomas. Muchas gracias, Edison. Hay algunas preguntas de nuestra audiencia que les voy a proceder a leer como consulta. Me escriben preguntándome que si una mamá que tiene un bebé lactante está tomando algo para el estreñimiento, ¿le puede dar diarrea al bebé? Edison. Se relaciona mucho, sobre todo de forma, digamos, en el ambiente familiar, de que todo lo que uno come va a hacer efecto en la deposición de los bebés, sobre todo si estamos dando lactancia materna, pues no siempre es así. Más bien lo que sí debemos pensar es en ciertos tipos de alimentos que tienen cierto potencial de atravesar la lactancia materna y producir diferentes reacciones de tipo alérgico. Ahí sí tendría mayor relación. Evidentemente, hay muchos medicamentos, o sea, que actúan de diferente forma. Hablando de medicamentos para el estreñimiento, tenemos laxantes que son los que producen movimiento, que sí se absorben, que de cierta forma en algo podrían alterar en lactancia. Pero también hay otros que no tienen este problema, ya que solo ejerce un efecto osmótico, o sea, solamente retienen más agua dentro del intestino para que las deposiciones sean más blandas, que en teoría tiene muy poca probabilidad o nula de producir un cuadro semejante en el lactante en este caso. Anita, una pregunta en relación al hierro que se les manda a tomar también a los bebés lactantes, igual con niños mayores. Producen dolor de estómago y hay una mamá que me pregunta por qué y si podría producir también esto diarrea. Bueno, sí, depende del tipo de hierro. Existen varias clases de hierro, pero hay un hierro especialmente los quelados que se llaman, que son de más fácil digestión, más fácil absorción y reducen todos estos síntomas que no son adecuados para los niños. Generalmente puede producir más bien estreñimiento que diarrea y dolor abdominal, no relacionadamente directamente con el hierro, más bien podría ser con el hábito intestinal del niño, que si es un niño de por sí estreñido o constipado, con el hierro podría empeorar el cuadro y por el estreñimiento
dolor. También depende en realidad del tipo de sal de hierro que se administre como para tener este tipo de cuadros. Entonces depende mucho del hierro que reciba, de la calidad de hierro que reciba. Hay una pregunta aquí también que es interesante. El exceso de dulces que produce diarrea. ¿Qué hacer con este tipo de diarrea? Tal vez como por empacho, los dulces tienen que ver como una causa etiológica importante de la diarrea, Anita. Así es. La cantidad de glucosa alta hace que un producto sea muy osmolar, es decir, que lleve mucha agua al intestino y produzca diarrea. Por eso que generalmente cuando hay diarrea, a algunos niños no les gusta el suero de rehidratación oral. Entonces, no sé si por costumbre o por alguna idea equivocada, pueden darles estas bebidas muy azucaradas que son para deportistas. ¿Sí? Entonces, eso hace que predispongas a tener más diarrea o que el cuadro de diarrea se prolongue debido a la cantidad alta de glucosa que tiene, que hace que el agua se retenga más en el intestino y pueda salir más rápido. Entonces, sí, es importante tener una dieta equilibrada. No se puede limitar en total los dulces en los niños, es algo difícil, pero sí debe ser un consumo controlado para evitar estos cuadros. Sí, en especial también con la salud oral. Edison, aquí yo tengo una pregunta para ti. Los niños alérgicos que tienen tal vez problemas inmunológicos relacionados, ¿tienen un mayor riesgo de tener problemas estomacales, bacterianos, virales, diarreas de este tipo? Bueno, en relación a la alergia, sobre todo cuando inicia de forma temprana, ya que los síntomas de alergia a cualquier alimento, pero sobre todo la alergia a proteínas de la leche de vaca, que es lo típico en menores de 1 año, en realidad tienen mayor predisposición a diferentes cosas. De forma aguda, sí puede ser que algún alimento también le caiga mal, o sea, existe una reacción cruzada, por tanto pueda presentarse una diarrea aguda. Pero también, y una de las cosas más interesantes que estamos viendo, sobre todo, es ciertos niños que la manifestación de la alergia es, por ejemplo, el cólico, la irritabilidad, el llanto, que son inconsolables los primeros 2, 3 meses. Estamos viendo que se está asociando con problemas gastrointestinales funcionales alrededor de los 8 o 14 años, sobre todo con lo relacionado al síndrome de intestino irritable. Aquí podemos tener varias manifestaciones o variedades, como por ejemplo el intestino irritable con diarrea, con estreñimiento, con dolor abdominal. Entonces, luego haciendo unas preguntas un poco a la parte retrospectiva, pues muchos de estos pacientes tuvieron este tipo de problemas. Hay que recordar también que muchos de los factores que hemos hablado, por ejemplo, el uso de antibióticos, puede predisponer a las alteraciones de la microbiota y todas las alteraciones de las bacterias intestinales buenas puede condicionar que en cualquier momento tengan un cuadro de gastroenteritis o incluso ser el gatillo para desencadenar una alergia alimentaria. Muy bien, muchas gracias, Edison. Anita, ya para terminar un poco con las preguntas, hay una que me parece muy importante. La relación de las diarreas y las vacunas. Ha habido casos en los que se les vacuna a los niños y luego acuden porque tienen diarrea. Muchos papás asocian como una reacción a las vacunas. Sí, puede producirse, se les menciona incluso que uno de los efectos adversos podría ser diarrea, debido a que el organismo responde a un organismo vivo atenuado, entonces las reacciones podrían ser diversas, incluso no solo con las vacunas, sino con procesos respiratorios. Por ejemplo, hay niños que tuvieron un resfriado y un poco de días más tarde empiezan con diarrea. Entonces sí, debido a la alteración de la microbiota o del equilibrio que hay en la simbiosis intestinal por cualquiera de estas causas, podría haber diarrea. Siempre es importante mencionarles la hidratación, porque generalmente son no cuadros muy graves, pero sí puede ser cuadro de diarrea. Gracias, mi Anita. Una última pregunta, Edison, para ti. Es una consulta de una mamá de un bebé de 3 meses, que la niña tiene diarrea con manchas de sangre. ¿Qué puede hacer hasta que le entreguen los resultados de los exámenes?
Bueno, uno de los problemas o principales probabilidades diagnósticas que debemos pensar, bueno, si hay que hacer una historia clínica detallada, ver antecedentes y todo, pero es la sangre en ese puede ser una manifestación de la alergia a las proteínas de leche de vaca o alergia alimentaria, específicamente como una proctocolitis alérgica. Si bien es cierto, la sangre es bastante alarmante para nosotros como padres y como médicos incluso, es bastante difícil que nos lleve a un cuadro agudo. Sin embargo, lo que yo le recomendaría más bien es vigilar el estado de hidratación, como habíamos hablado, viendo la cantidad de orina que producen los pañalitos. Algo que siempre debemos ver en bebés en esta edad es la fontanela, que no esté deprimida, porque la depresión de la fontanela también nos puede indicar que se está deshidratando. A veces se echan los ojitos para atrás o se les ve hundidos, que también es otro signo. Pero lo que yo le recomendaría es, primero, la valoración con su pediatra y por el momento no uso de medicamentos y sobre todo evitar el uso de antibióticos, ya que muy frecuentemente al ver sangre en la deposición, lo primero que le asociamos es con infección. Y si ese no es el cuadro, vamos a empeorar toda la evolución clínica del paciente. Muchas gracias, Edison. Les recordamos a todas las personas que nos están escuchando y para resumir un poco lo que hemos conversado, lo que complica más a un cuadro diarreico es la deshidratación. Y en relación a eso tenemos que estar muy atentos a los signos de alarma. Un niño que tiene fiebre, que no se controla bien, un niño que vomita todo lo que toma, un bebé que no le pueden despertar bien o que tiene alteraciones del estado de la conciencia, un bebé que no puede, está tan débil que no puede tomar líquidos, su fontanela está hundida, sus ojos están hundidos, su boquita está seca o deja de orinar, es signos de deshidratación severa y es muy importante acudir a una emergencia. Sin embargo, cualquier duda que tengan los papás o la mamá cuando le está viendo a su bebé, que no le guste, que le vea que está mal, es preferible llamar y consultar a su pediatra ante cualquier duda. Es importante también recalcar que en los bebés lactantes no se debe suspender la lactancia materna y que deben continuar. Es importante también recalcar que no es bueno automedicar a los niños, menos con antibióticos, si no es mandado directamente por el pediatra o por el especialista. Yo quiero agradecer a la doctora Ana Barreno y al doctor Edison Macaña por su participación en este webinar. Estamos seguros que la información compartida ha sido de gran ayuda para los padres y los cuidadores que nos han estado acompañando. Y para quienes están interesados al final, podemos dejar también sus contactos. Gracias a todos quienes hicieron sus preguntas y compartieron con nosotros este espacio. Les recordamos que nos sigan en redes sociales, que tendremos para todos ustedes muchas más ideas para padres. Hasta pronto.